¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel, siempre, Señor, y nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión.
Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga. Gracias al Señor. Como siempre lo menciono. Es una misericordia de Dios que me concede poder estar con ustedes y poder compartir. Esta oportunidad es un honor. Se siente honrado de poder transmitir, siendo una persona perecible, las palabras eternas del Señor. Y es esa palabra por la fe en ella, en el Señor Jesucristo, nos concede la eternidad. Nosotros por nosotros mismos somos perecibles, somos temporales, eventuales, pero esa fe en la palabra de Dios, en la obra de Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, nos concede la eternidad, pero sigue siendo Él dándonos esa vida eterna. Amén. Amén. Vamos a continuar. La última vez que compartí con ustedes, hablamos el tema por la fe José. Los que han participado, y si no se recuerdan, y los que también no han participado, los invito a ver en el YouTube que tiene la congregación. Ahí están 2 veces, uno en vivo y otro está ya editado el video, lo puedan ver y puedan refrescar su memoria, porque esto es la continuación. Ahora vamos a compartir los trajes de José. Vamos a continuar ese tema. Vamos a hablar del traje de preso y el traje de gobernador. Sin embargo, ahí van a ver, me he dado la libertad de poner este dibujo de una hermana muy amablemente con ese don, esa gracia. Mientras predicaba la anterior vez, el primer capítulo, la primera sesión, hablaba de José y mientras hablaba, hizo este dibujo, ahí sentado entre ustedes. Así que aprendió muy bien los trajes de José. Ahora vamos a ver, entonces, 2 trajes, los últimos, de preso y de gobernador. Pero la primera vez habíamos hablado sobre los trajes, el traje de niño, y después hablamos del traje de hijo predilecto, y también hablamos sobre el traje de esclavo. Y en esa sesión anterior, arribamos a las siguientes enseñanzas, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y en esa vez habíamos llegado arribado a estas enseñanzas. La primera es que la generación de Isaac, de Jacob y de José había nacido por obra del Espíritu Santo, porque las mujeres, como estaban casados estos varones, eran estériles. Y no eran estériles de 1 año, 2 años, sino muchos años, 15, 20. Y por diversas maneras Dios operó por el Espíritu Santo y obró para que nacieran estas personas. Y igualmente nosotros no somos esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios nacimos por el Espíritu Santo a la vida de Dios. No estaríamos acá si no fuera por esa vida. Habíamos también aprendido otra cosa, que Dios está formando su familia. Eso nos habla Pablo, de que somos la familia de Dios, no solo la nación santa, sino somos la familia de Dios. Y Dios está formando una familia. Hemos tenido el día jueves un lindo tiempo de aquellos que, por diversos motivos, pero aquellos que se han chachado, principalmente, se han perdido. Hemos tenido un bonito tiempo allá en el campo, cómo se han reunido en grupos pequeños, ministerios, amigos de la fe, compartir. Hemos tenido el almuerzo del sándwich, así que sobraban los sándwiches. Así que se han perdido. Y ricos sándwiches, unos sándwiches, yo me acerqué a un grupo, eran sándwiches, aquellos que son de mi época, tamaño Lorenzo.
Ustedes que ya han entendido. No sándwich Lorenzo, así grande. Yo ya había estado lleno de sándwiches, así que, pero ya ha quedado recuerdo y gracias. También hemos aprendido que la espiritualidad de una persona debe acompañar el comportamiento. Y si nos decimos cristianos, debemos no solamente ser cristianos, sino parecer también ser cristianos. Amén. Parecer. También hemos aprendido de que el hecho de venir al Señor Jesucristo no solamente nos incluye en una familia, sino también hay personas que nos generan hostilidad. Así como tuvo José, sus hermanos eran realmente hostiles. Y que también hemos aprendido de que aún en los momentos difíciles, como el caso de que ser vendido José, Dios estaba con él estaba confiado en Dios. Y que para agradar a Dios, este hombre José se paró en las promesas de Dios para su vida y pudo pasar los momentos muy difíciles en el cual había sido encaminado, pero era para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Todas las cosas, no solo las buenas, las difíciles también. Pero algo que quiero mencionar también de José, además de que ocupa un buen espacio en la historia en el libro de Génesis, José tuvo la cualidad de que Dios le otorgó y que fue un elemento transformador de lo que era primero Abraham y después una familia algo numerosa que bajaron a Egipto, pero cuando salieron fue toda una nación. Fue gracias a José, Dios lo usó como un puente para convertir esa familia en una nación. Así que, dicho esto, entraremos en materia, amén. José, hablaremos de José ahora, de su traje de preso. Cuando Potifar, tal vez no sé, no conozco los pormenores, pero en base a lo que nos da las Escrituras, no dio espacio a que José se defendiera de su mujer, me imagino por no romper su hogar. ¿Qué será lo que había pasado? José fue metido a la cárcel, pero hay algo que dice: José era íntegro, y en Génesis 39, 21 nos menciona. Dice: pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia. Este José era un siervo del Señor fiel. Y fue ascendido, lo vio el jefe de la cárcel, que era una persona honorable, diligente, servicial, íntegro, de tal manera que esta persona agarró y le dio la responsabilidad de toda la cárcel a José, viendo que era un hombre recto, trabajador. Y habíamos mencionado, ahora lo repito, lo que Jesús mismo mencionó dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. No es que José cometía muchos errores y era flojo y las cosas, porque Dios estaba con él, empezaba a flotar y a caminar por inercia y a arreglarse. No, lo que pasa es que este varón era un hombre responsable, una persona fiel. Muchas gracias. Así, entonces era porque Dios lo acompañaba. Es lo que se cumple, lo que decía Jesús en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Es decir, Dios trabaja codo a codo.
par y paso. Uno se dispone con la fe, en la confianza, siendo diligente, y Dios va con el tiempo respondiendo a esa fidelidad. Trabaja codo a codo con nosotros. Esto quiero hacer notar, es bien importante. Hermano, y lo había mencionado la anterior vez, ¿cómo eres en tu trabajo? Pero hermano, no es nada espiritual. No importa. Eres fiel en el trabajo que estás realizando. Pero hermano, no me pagan bien. Yo debería ganar mucho más. Ah, tú eres de los que dicen, yo trabajo conforme me pagan. No, el cristiano, el Hijo de Dios, no trabaja para el ojo del hombre, sino trabaja para los ojos de Dios. Y tenemos que ser fieles en todo lo que hagamos. ¿A José le pagaban algo siendo preso? Nada. ¿Y qué comida le darían? ¿Y qué camita tal vez tendría? En ese tiempo, menos que ahora, sabiendo de nuestras cárceles, hacinamientos, una situación lamentable, ¿en qué situación estaría él? Pero él fue fiel en lo poco. Ahí estaba demostrando a Dios su calidad y su cualidad de persona. Hermano, ¿cómo lo haces tú? ¿Tu jefe es difícil de tratar? ¿Cómo debes responderle? Eso es. En esa cárcel, sin sueldo, sin ningún beneficio, José mostró diligencia y fidelidad de tal manera que se hizo confiable. Qué importante es tener personas honestas y confiables a prueba de todo. Hijo de Dios, tú tienes que ser ejemplar en todo esto. José no era alguien especial, particular, porque se llamaba José. Dios estaba con él. No, sino que él era un varón de fe y caminaba conforme a esa fe, conforme a Dios. Entonces, vemos que Dios lo iba acompañando. Dios estaba con José y le extendía misericordia. La enseñanza aquí es, si estás en el reino de Dios, eres cristiano, te llamas cristiano, estás bajo el señorío de Cristo y Dios es el escritor de tu historia. No está en tus manos, sino tú cumples simplemente en la fe, en la confianza en Dios y Dios está contigo, hermano. Amén. Si estás en una situación difícil, clámale a Dios para que te ayude a salir. Clámale a Dios. Por eso dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto se cumplía en José. No es que ese rato Pablo se le iluminó y ahí recién descubrió la pólvora. No, ya este principio operaba desde antes de la fundación del mundo y Dios la estaba aplicando de su carácter en la vida de José para nuestra enseñanza. Pero Dios empieza la recuperación ahora. Ya José había caído al lugar más bajo. No había dónde más. Sin sueldo, despreciado, acusado como de inmoral, no siendo inmoral. Llegó a lo más bajo, no se amargó, no se resintió, no andaba con rabia por las injusticias que le habían cometido su familia y la gente que le rodeaba. Más bien le pagaban con moneda, con mala moneda, de mala forma. Y Dios empieza a través de los años, empieza a operar. ¿Y dónde empieza Dios a operar? Allá en la casa de Faraón. José en la cárcel y Faraón en su palacio. Y Dios, había dos sirvientes, un copero y un panadero, que ofenden al Faraón y son echados a la cárcel. ¿Dónde? A ver, ¿a qué cárcel?
¿dónde estaba José? Eso es, hermanos. Y son puestos bajo el mando, la supervisión de José. Esperaban la decisión que Faraón iba a hacer. Ahora todo empieza con sueños. La caída de José fue a través de sus sueños que recibía, y sus hermanos tuvieron envidia, rabia, lo querían aniquilar, pero también fueron los sueños que lo iban a levantar. Miren, Dios mueve a las naciones con sueños. No solo de esa manera, por si acaso. Dios no tiene límite, pero en este caso usa los sueños. Estaban esos dos, el copero y en la cárcel, y el panadero del faraón, y tienen Dios que les envía sueños, ¿ya? Y los dos juntos, cada uno por su parte, tienen un sueño y se despiertan turbados, preocupados, de tal manera que hasta su rostro se desencaja. Y José los mira y los ve decaídos y les dice: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? En Génesis 47. Y ambos les relatan sus sueños. Y José interpreta certeramente esos sueños. Y no pasan muchos, 3 días, creo que era el cumpleaños de Faraón, que hace llamar a estos dos hombres sirvientes de su palacio. ¿Y qué hace? Se cumple la interpretación de los sueños. El copero es sobreseído, es perdonado, restaurado, y el panadero es ejecutado brutalmente. Pero aún todo esto que estaba pasando, los sueños, cada detalle estaba bajo la mirada y el dominio de Dios, porque Dios es todo soberano. Cuando tú has venido a esta reunión y has entregado tu vida a Cristo, o puedes haberlo hecho de otra manera, tú estás entrando bajo la cobertura, el gobierno y la soberanía y la mirada de Dios. Pero hermano, estoy pasando cosas, no sabes tú. Y José estaba de bajada, pero Dios estaba, dice, con él. Así que no importa cuál era la situación, esta es una lección muy importante. Y estaba Dios operando a través del tiempo y las circunstancias en José. Como dice Eclesiastés 3:17, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Pero ¿qué pasa? Les interpreta, se cumple lo que les ha dicho, pero antes de que sean liberados o subidos al palacio del faraón, esos dos hombres, José al copero, sabiendo de que iba a ser sobreseído, le dice: no te olvides de mí, estoy acá injustamente, haz llegar a Faraón mi situación, de tal manera que pueda ser liberado, porque estaba injustamente. ¿Y qué pasó? El copero, seguro ese rato le dijo: está bien, hermanito, no te preocupes, bien boliviano, yo le voy a hacer llegar tu recomendación al faraón. Pero cuando ya llegó, se olvidó. Pero Dios no se olvidó. Pasaron 2 años. Ahora estos 2 años yo veo que Dios nos está enseñando en estos detalles, esos 2 años, que sean para ti. Pueden ser 3 años, 10 años, 5 años, un día, una semana, cuántos meses. ¿Qué? ¿Cuánto es el tiempo que estás esperando? Porque Dios tiene su tiempo y se llama el Kairos de Dios. El Kairos de Dios, el tiempo de decisión de Dios.
Y uno se pregunta, ¿acaso no podía Dios adelantar las cosas? ¿No deberías cortar los tiempos y librarlo o apresurar los eventos? ¿Acaso no es Dios todopoderoso? Sí, pero todo tiene su tiempo. Como dice, y José se paró, aunque en ese tiempo no había los salmos, pero dice, pacientemente esperé a Jehová. Esperó, no se desesperó, esperó al Señor. Dios tiene su tiempo, hermano. Podía ese rato liberarlo, Dios podía mover, pero era el tiempo, tenía que esperar el tiempo de Dios. Su tiempo no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo no es su tiempo. Y Dios sigue moviendo las cosas. ¿Y qué pasa? Dios dijo, aquí ahora ya toca el tiempo. ¿Y qué hace Dios? Solamente le da unos sueños al faraón. En la noche, mientras dormía este hombre, estaba en las manos de Dios. Dios no se olvidó. Dios no se olvidó y le da dos sueños, uno tras otro, y lo deja totalmente turbado. Se despierta y quería saber qué significaban esos sueños, no podía, su alma estaba angustiada. Y se moviliza todo el personal, llaman a sus magos y qué sé yo, adivinos y todos aquellos que sabían interpretar y nadie podía interpretar. ¿Por qué? Porque ahí venía el tiempo de Dios, el kairos de Dios. ¿Qué es la enseñanza? Dios opera en su tiempo. Repitan conmigo, Dios opera en su tiempo. Nosotros somos desesperados, queremos taxi, minibús, rápido, ascensor, he tenido que subir por las gradas. Todo rápido queremos. Así que nadie encontraba y él estaba angustiado, no podía. Miren, Dios maneja el alma del faraón. Le pone una inquietud que no había calmantes, antidepresivos, no había que lo ceden, estaba totalmente turbado. Y ahí estaba, ¿quién creen ustedes que estaba con el faraón? El copero, aquel que habías conocido bien a José. Pero José sabía los tiempos de Dios. Por eso dice en Proverbios 3:6, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sabía que era el tiempo de Dios se iba a cumplir. Siguió el confiado en el Señor. Así que el copero le relata lo que había pasado, cómo José había interpretado correctamente su sueño allá en la cárcel. Y él dijo, estaba casi avergonzado delante del faraón. Perdón, faraón, mira, me he olvidado, se los hablo en mis palabras, en mi paráfrasis. Así que lo llaman a José, lo hacen arreglar como para que se presente ante el faraón. Y le cuenta el faraón y José le dice, no, dice el muchacho, no te preocupes, tranquilito. No, más bien le da una respuesta sabia y le dice, Dios dará la respuesta favorable a faraón, le dice. En Génesis 41:16. Pero le cuenta al faraón sus sueños y ¿qué pasa? José, con la gracia de Dios, interpreta los sueños de una manera certera. Y no solo eso, ahora todo este relato, hermanos, José era un hombre que confiaba en Dios y Dios caminaba al lado de él porque confiaba en él.
No solo eso, sino que José, después de interpretar los sueños, le da un consejo al faraón. Le dice, mire, yo te aconsejo, mire, que te pongas una persona para que en la época de abundancia de alimentos puedas recaudar para el faraón todo lo que es necesario para que cuando haya necesidad en los otros 7 años, pues se pueda suplir la necesidad de la gente. Se da cuenta el faraón. ¿Y por qué se da cuenta? Porque Dios estaba alumbrando al faraón. Y faraón les dice, estaba ahí con sus consejeros y les dice, ¿podemos encontrar a alguien más sabio que este hombre? Y sus siervos le dicen, no podemos encontrar. Este es el indicado. Así que inmediatamente faraón es investido a la altura y a la posición de gobernador del imperio egipcio. El mismo faraón le da su anillo, que era como la firma, la rúbrica del faraón. Le das. Es vestido de lino fino, muy caro, costoso, con collares. Es proclamado con gran estruendo. Inclusive le dan una esposa. Y una mujer que era de influencia, vamos a llamar, no me gusta el término, de posición en el reino de egipcio. Y le otorga su segunda carroza para que José camine en esa carroza y todas las personas doblen sus pies, sus rodillas delante de cuando él esté pasando. Y no solo eso, le da tanta autoridad en Génesis 41:11. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. No se iba a mover nadie si no lo consentía José. Ahora, pero no termina la historia. Hay algunos que quisieran que termine. Terminó. Qué lindo, nos abrazamos, José. Pero no, continúa la historia porque Dios tiene que cumplir su plan. No era el plan de José. Empiezan los problemas. Primero hay abundancia. Por 7 años José acumula el alimento, el sobrante de todo lo que había, pero empiezan los años, el tiempo de sequía. Ahora esta sequía fue algo circunstancial de la madre naturaleza, de la Pachamama, del cambio climático. El calentamiento global. ¿Quién era el que estaba manejando todo esto? Levanta tu mano y señálalo a él. Él estaba. No había autos, no había carros con gasolina, con diésel, hay que hacer bloqueo, que no hay diésel, que qué sé yo. No había todo eso. Pero Dios está manejando la sequía, así como maneja la abundancia, también la sequía. Todo al final que pasa en la vida del Hijo de Dios está bajo control del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Todo pasa. Job aprendió eso. Cuando Job tenía todo, y hasta Satanás le dijo, él cree, porque todo le das, lo cuidas como a tu bebé, pero a ver, quítale. Y le quita todo. Pero Job mantiene su integridad, y cuando Dios se revela a Job, ustedes vean los capítulos finales de este libro,
Dios le muestra que Él maneja todo. Los animales, las plantas, los tiempos, los rayos, los relámpagos, el granizo, la lluvia. Él maneja todo. Digan todo conmigo. Eso es. Así que empieza el hambre. Empieza la sequía. Y no es llamar, necesitamos plata y sistemas de agua. ¿Por qué no el pueblo de Dios busca a Dios y le dice, Señor, tú eres el Dios del tiempo? ¿Qué sería que si nuestras autoridades fueran y dijeran, Señor, sana nuestra tierra? ¿Ah? Que Naciones Unidas se reúna y diga, ¿por qué hay esta guerra? Señor, alúmbranos. Pero siempre independientes de Dios. Y dice así en Génesis 41:57, y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. La soberanía de Dios. Enseñanza. Aquí vemos, sus hijos estamos dentro de ese plan perfecto. Por supuesto, estamos bajo su gracia, a pesar de las circunstancias buenas o malas, su dominio es absoluto. Y saben, le pusieron un nombre, el faraón le puso un nombre a José. No lo llamaban José, Pepe. Le puso un nombre, hasta el faraón entendió. Le puso el nombre de Safnat Panea, que significa Dios habla y vive. Safnat Panea, Dios habla y vive. Y aquí vamos a empezar entrando al final, al desenlace final. Así que el hambre llega donde estaba Jacob con sus hijos. Empieza a tocar las puertas la necesidad, el hambre. Y Jacob les dice, los llama, le dice, ¿qué están ustedes ahí parados? Hagan algo, vayan pues a Egipto. Pero ¿quién era moviéndose? Dios. Eso es, ¿qué hacen ahí mirándose las caras? ¿Ah? Pajareando. Vamos, muévanse, que están ahí. Vamos. Y Jacob los envía menos a Benjamín. Inclusive ese detalle lo retiene a Benjamín porque pensaba que podía pasarle algo mal, perder este segundo hijo de su amada esposa Raquel. Lo retiene, pero inclusive ese detalle estaba bajo la mano de Dios. Y vamos, entonces se movilizan los hermanos sin Benjamín hasta Egipto. Primer escenario, vamos a hablar de 2 escenarios de lo que pasa acá. Arriban a Egipto con dinero, traen para comprar alimentos. Adivinen quién fue el que los atendía. El jefe. El jefecito lo atiende a sus hermanos y en cuanto los mira, los reconoce. Pero y José había cambiado, habían pasado casi 23 años de lo que antes de 17 años, la última vez que los vio a sus hermanos. Así que había sido transformado y seguro vestido como los egipcios con sus trajes y todo aquello. Así que ellos no lo reconocieron. Pero José dijo, no han cambiado, los reconoció. Inclusive, tantos años había pasado que hasta su lenguaje de los hebreos se había olvidado, casi no había practicado, así que casi olvidó, tenía un intérprete con él. Por eso dice en Génesis 42:23, ellos sin embargo no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos.
Así que José, cuando los mira, hay una vorágine de emociones y sentimientos. De tal manera que sus emociones empezaron a impulsar y se ocultó. Y se fue a llorar a una habitación, a un lugar donde no lo vean. Se puso a llorar porque los extrañaba profundamente. Se lava la cara, vuelve a salir y ya tenía una estrategia para agarrarlos a estos malandrines de sus hermanos. Así que lo que hace primero es los acusa. Ustedes son espías. Ustedes saben esas naciones allá, si ahorita tú eres un espía y estás por el Medio Oriente, olvídate, tienes que ocultarte. Los acusa de espías. Y ellos trataban de demostrar que no eran espías, sino eran personas honestas, que habían venido con una necesidad genuina. Y empiezan a hablar, no, nosotros tenemos nuestro padre que es anciano allá, y tenemos nuestro hermano que no ha venido con nosotros, y somos tantos hermanos, uno de ellos murió tal vez. Y José aprovecha para preguntarle, dice, ¿y cómo está su padre? Ellos no entendían, le daban información, pero a José quería enterarse de lo que estaba pasando con su padre, con su hermano menor. Empieza a hacer preguntas y una de las cosas es quería probar cuál era la actitud que tenía estos hermanos, si habían cambiado o seguían siendo así medios malitos, no medios, a veces malitos enteros. Estaba dentro del plan de Dios. Pero cuando ahí se inclinan los hermanos de José delante de él, se va cumpliendo el sueño de hace más de 20, 25 años, por ahí aproximadamente, más, ya casi tal vez 30, no sé. Se cumple y dice así en Génesis 42:6, cuando los hermanos de José se postraron ante él de rostro en tierra. Se cumple lo que Dios había prometido hace aproximadamente 20 años atrás. ¿Cuánto estás esperando una cosa? ¿Cuánto estás esperando? Nos desesperamos. Hermano, con fe y paciencia se le heredan las promesas. Así que José hace algo, empieza a hurgar la historia de estos varones y luego llega a un acuerdo que Simeón, el hermano de uno de ellos, se iba a quedar como prenda y garantía para que ellos demuestren que es verdad. Y que si no lo iban a volver a ver a José, es que no traían a su hermano Benjamín. Pero algo ya empieza el Espíritu Santo a obrar. Ahora esto vamos a empezar poco a poco a poner más atención que en José, en los hermanos de José. Porque ahí se trata, el problema no era José, el problema eran los hermanos de José. ¿Y qué Dios sí estaba haciendo? Usando a José. En Génesis 42:21 dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables. Ellos se vieron acorralados porque los retiene como garantía. Simeón los acusa de espías. Y les dijo, si no traen a su hermano Benjamín, no vengan acá. Y ellos se sienten totalmente desconsolados, abandonados, vulnerables. Pero es Dios quien está tocando el corazón de estos hermanos de José. Y empezaron entre ellos, cuando estaban volviendo, empezaron ellos, entre ellos, a acusarse, recordando lo que le habían hecho a su hermano José, aunque no sabían que él era José el que les había recibido.
Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estos hermanos de José están siendo acusados en su conciencia. El Espíritu Santo está llevándolos a convicción de pecado. Están siendo redarguidos en su corazón, en su corazón. Dios está trabajando en transformarlos a ellos. El problema no es José, el problema son los hermanos de José, y Dios está trabajando, poniéndolos en aprieto y redarguyéndolos de su maldad. Así que José tiene una estrategia, hace quedar a Simeón como prenda, y adicionalmente el dinero que le han pagado por los alimentos lo devuelve ocultamente, secretamente, sin que ellos se den cuenta, los hermanos de José, y los pone en las costales, en las bolsas de alimentos que estaban llevando donde su padre Jacob. Así que llegan los hermanos de José donde está su padre, les relatan de manera detallada lo que había pasado, cómo Simeón se tuvo que quedar en garantía, y que además les había dicho que si no lo buscaran a José, ni él, por supuesto, los alimentos, si no traían a su hermano Benjamín. Y eso dice en Génesis 42:35, cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero que cada uno estaba en su saco, es decir, había sido devuelto. Al ver ellos eso y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor, se aterrorizaron, porque en esas naciones no había, el juez máximo era el faraón y toda la autoridad tenía José para quitar la vida de un santiamén. Se tuvieron gran temor. Había una situación tensa. No tenían a su hermano Simeón, reclamaba a Benjamín. Y todos exclamaban: ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Empezaron a reconocer algo de Dios, que él estaba redarguyéndolos en lo que habían hecho con su hermano José. Y sigue el hambre. Así que se acaban los alimentos que ya habían llevado y tenían que volver. ¿Dónde? A Egipto. Dios estaba removiendo el avispero. Todo está bajo la mano amorosa y delicada de Dios en su soberanía. Así que tenían que volver. Primero, Rubén se ofrece, dice: yo me ofrezco como garante y llevaré, papá, yo me ofrezco aquí delante de ti, lo llevaremos a Benjamín, yo me quedo como, yo soy como garante ante ti. No le hicieron caso, pero cuando habla Judá, escuchen esto, le escucha. Aquí Judá empieza a tener un rol de intermediario. Él dice: yo me hago responsable, y empieza a interceder y dice: yo me hago responsable si algo le pasa a Benjamín. Esto es importante. Ahora entramos al segundo escenario. Así que al final el padre Jacob suelta a su hijo querido Benjamín, seguro con mucho temor, con mucha preocupación. Y además llevan otra vez el dinero que les había devuelto el José, y además otro dinero adicional para comprar más alimentos. Entramos al segundo escenario. Acá vemos a José, apenas ve a Benjamín, que era hermano de padre y madre, porque los otros eran medios hermanos. Se conmueve al verlo a su hermano, sano, salvo,
tenía ese lazo fuerte con él y continúa su plan. Pero los hermanos de José están aterrorizados, están asustados. Hasta José los invita a almorzar, a comer en su casa y piensan que estos hermanos están tan aterrorizados que piensan que José le está haciendo una trampa para matarlos. Se inclinan por segunda y tercera vez. Eso nos relata Génesis 43, 26 y Génesis 43, 28. Se inclinan en reverencia. Aquí otra vez cumpliéndose a cabalidad lo que Dios había hablado a través de José en sus sueños. Así que llegan ahí y llegan a un acuerdo. Y José hace algo, no se delata todavía, no se revela a sus hermanos. Llegan a un acuerdo. Y los suelta a los hermanos con Benjamín más y hace algo. Devuelve el dinero que habían pagado adicionalmente por los alimentos, otra vez en los costales, en las bolsas de alimentos de sus hermanos. Pero hace algo adicional. Encarga que oculten en la bolsa de Benjamín su copa de plata. Algo muy importante en ese tiempo principalmente. Era algo de uso exclusivo, de mucho valor, que nadie podía tocar. Era algo demasiado casi como sagrado en las casas de aquellas personas que eran de importancia. Y están yendo los hermanos de José, se están volviendo y envía a su mayordomo que los alcance. Y va el mayordomo, los alcanza y les dice: ustedes, ¿cómo han hecho esto? Le pagan de mala manera a mi jefe, a José. Bueno, no le llamaban José, ya hemos puesto su nombre, solo para nuestra historia. Hacen esto con José y ellos dicen, no, de ninguna manera, tenemos. Y como se sentían libres de que no haber cometido ningún delito, dicen: aquel que se halle la copa va a morir. Y el siervo les dice: no va a morir él, los demás. Dicen: todos vamos a ser esclavos y el que halle la copa va a morir. Eso es lo que dice en Génesis 44, 9. Aquel de sus siervos que se ha hallado con esa copa, que muera. Y también nosotros también seremos esclavos de mi Señor. Y el mayordomo les dice: sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que se ha hallado con ella, con esa copa, será mi esclavo y los demás de ustedes serán inocentes. Ellos se dieron deprisa, bajaron a las costales y empezaron a abrir cada costal. Y el mayordomo registraba, comenzando del mayor y acabando en Benjamín. Y adivinen qué, la copa fue hallada en el costal de Benjamín, que era amado de su padre, el hijo querido. Y habían llegado a un acuerdo que tenía que morir Benjamín. Dice que en Génesis 44, 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos. Era dolorosísimo. Aquí hizo algo José. Hizo un juego, pero no era para mal, era para bien. Hay veces lo que le llaman volteo, creo que acá. Hay veces, alguna vez he visto en el aeropuerto: no reciba ningún paquete de nadie, o no, puede ocultar droga y después te culpan a ti. Pero aquí él lo hacía para bien.
Entonces José básicamente lo estaba haciendo un juego para descubrir la iniquidad de estos hombres. Y estaba pasando eso. Estaban sintiéndose culpables, aterrorizados. Es un drama que se incrementa. Se los nota quebrantados, confundidos, humillados. Estaban avergonzados. Había una convicción en angustia por su pecado. Miren en Génesis 44:16 dice, Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Empiezan a hablar entre ellos. Dios nos ha delatado. Hemos ocultado por 20 años aproximadamente esta maldad que hemos hecho a nuestro padre. Hemos hecho a nuestro hermano. Casi lo matamos. Lo vendimos. Le hemos ocultado al padre, a nuestro viejo padre. Le hemos engañado por tantos años y ahora Dios está delatándonos nuestra maldad. Se sienten convictos de pecado. Así como David fue delatado por Natán, Dios estaba usando a José para delatar la maldad de estos hombres. Y estos hombres dan un paso importante. Hay un arrepentimiento de su maldad. Esto es algo aleccionador para nosotros. Era un drama, han sido asediados y rodeados, estaban con las manos en la masa, entraron en pánico, con riesgo de sus vidas, su libertad ante el gobernador José. Y Judá, escuchen otra vez, entra otra vez Judá, interviene. ¿Por qué Judá y no era Rubén? Porque Dios estaba hablando a través de Judá lo que iba a ser el Mesías. Por eso Jesús nació de la raíz de Judá, el león de Judá. Hace intercesión por sus hermanos pecadores. Judá se pone al medio entre Dios y Jesús, lo que hizo entre Dios y el pecado nuestro. Así hace Judá entre José y sus hermanos, y en este caso principalmente Benjamín. Y empieza a relatar, estos hermanos cambian de actitud. Están dispuestos a dar su vida por Benjamín. Cambian hermanos que antes entregaron a José. Todavía se pusieron a comer, lo vendieron por 20 monedas de plata. Es decir, eran indolentes, con maldad, envidiosos, eran amargados. Ahora estaban dispuestos a dar su vida por Benjamín. Hay una conversión de estos hombres. Yo percibo que estos hombres han llegado a arrepentirse de su maldad, de su iniquidad, porque después iban a ser las 12 tribus de Israel y estos iban a ser los patriarcas de cada tribu. Y Dios tenía que tratar con estas vidas para que sean cambiadas, para que honren su nombre. Estaban dispuestos a defender a su hermano en una entrega incondicional. José, al ver el cambio de actitud de sus hermanos, cómo peleaban por cuidar a su hermano Benjamín, se ofrece. Judá dice, yo me quedo, pero no él, y todos asentían, sí, por favor, que no pase eso. Lo defendían a su hermano Benjamín, lo que no hicieron con José, porque habían cambiado su corazón en cuanto a su actitud. Fue algo estremecedor. Si lo vemos en Génesis 44:30, y vamos a leerlo rápidamente. Ahora pues, cuando yo vuelva, está hablando Judá con José, intercediendo. Ahora pues, cuando yo vuelva, le dice Judá a José, a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, refiriéndose a Benjamín, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá.
Así pues sus siervos harán descender las canas de nuestro padre su siervo con dolor al Seol. Porque yo también, yo su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues le ruego que quede este su siervo, se ofrece Judá, como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. José ve que sus hermanos habían cambiado. Amén. Ya no era como hicieron con José, se deshacieron de él, se deshacieron de José. No importa, sí, en ese hueco ellos comían, lo vendieron a unos ismaelitas. No les importaron y a su padre lo mintieron, lo dejaron en alma en pena. Dice que cuando se enteró Jacob de la muerte de José, que no había muerto, era una falsa, su alma, su espíritu casi murió. Y ellos indolentes, por 20 años y más, indolentes, ocultando la verdad a su padre. Pero ahora estaban dispuestos a dar su vida por su hermano Benjamín. Ya no eran esos malandrines, esos malhechores, esos engañadores, mentirosos, defendían a su padre. Mi padre, ¿qué le va a pasar? Se pusieron a defender. Al ver José el cambio de actitud de sus hermanos, verso 41, y José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó y dijo, hagan salir a todos. Había personal de egipcio a su alrededor. Dijo, vamos, salgan. Y cuando ya no había nadie, se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Habían cambiado, le conmovió profundamente el cambio de sus hermanos. Esta es la enseñanza. Yo soy José, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero aquí viene la palabra. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Dense prisa, traigan a mi padre. Se dio a conocer cuando vio que sus hermanos habían cambiado. Y se inclinan otra vez, la 4ª vez, delante de José. Para cerrar esta historia, ¿qué enseñanzas tenemos? Primero, la palabra de Dios se cumplirá. Sus promesas son más firmes que el mismo universo. Amén. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué les parece? Segunda lección, Dios opera en su tiempo. Espera el tiempo de Dios. Amén. Tercero, sus hijos, estamos nosotros dentro de su plan perfecto.
Estamos dentro de su plan perfecto, bajo su gracia. Las circunstancias, sean buenas o malas, son de dominio absoluto de Dios. Él es el escritor de nuestra historia, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y la última lección, el cambio o arrepentimiento nos cambia de malhechores a ser cabezas. ¿Sabes? Dios nos está enseñando acá con la vida. Primero hemos visto de Jacob y estos hermanos que Dios puede recibir por gloria, por misericordia y gracia. No importa lo que tú has sido, Él está con los brazos abiertos para recibirte. Amén. ¿Qué tal si nos paramos y le damos un aplauso al Señor? Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel, Siempre, Señor. y nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Y tu gran amor.
vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Es Cristo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.